vamos ahora con nuestro nuevo panel sobre datos abiertos. Fíjense que hemos visto gran cantidad de paneles que hablan de gran cantidad de información generada. Ahí Irene acaba de mencionar que uno de los desafíos es procesar esta gran cantidad de datos que tienen distintos formatos, distintos orígenes. También el tema de privacidad y de transmisión de datos fronterizos, como vimos ayer. O sea que la acumulación de datos es grande y hay varias iniciativas de tener datos disponibles, datos abiertos, y ese es el tema que quiero abordar ahora con dos amigos de la escuela que están acá, los veo en la pantalla, mis amigos brasileños. No vamos a tener el panel en portugués porque no tenemos traducción portugués-español, y vamos a hacer el panel en inglés, así de paso nuestros amigos angloparlantes también tienen un poco de lenguaje directo por parte de ustedes. Ya estamos, ¿podemos empezar con ellos? Ok, sejam bem-vindos, meus amigos, aqui, bem-vindos à Escola del Sur de Governança Internet. Daniela, Mark, Olá. tudo bem? Tudo bem. Muchas gracias por estar aquí. Let's switch to English. Because we don't have translation from Portuguese. And thank you very much. Vamos a cambiar el inglés. Un placer estar acá esta mañana. Vamos a recurrir a la opción de traducción simultánea al español. Y tenemos a Daniela, que está en Porto Alegre, ¿no? Y Mark está en San Pablo. Extraño tanto Brasil. Yo hablo portugués, me encanta la música brasileña, las caipirinhas, tomar un trago de caipirinha en la playa. Ojalá vuelvan los viajes a Brasil, la playa, la joda, todo. Realmente sería bueno eso. Y también venir a Buenos Aires. Hay varios paneles que están haciendo muchos datos que se están haciendo por plataformas y se han cargado datos todo el tiempo, y tenemos el concepto de datos abiertos, de Open Data, ¿no? Que están fomentando los países o que están cumpliendo a través de diferentes organizaciones o movimientos en todo el mundo. Ustedes son expertos, autoridades en esta materia, entonces nos gustaría entablar un diálogo para que nos cuenten un poquitito durante estos 30 minutos. Vamos a modo disparador a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la relevancia de Open Data para desarrollar nuevas tecnologías y nuevos negocios? A ver. Sé que estás involucrada en Smart Cities, en ciudades inteligentes, ¿no? Daniela, bienvenida a la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Un placer. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor estar aquí para hablar de datos abiertos. Yo fui alumna del 2013, entonces es buenísimo tener la oportunidad de volver y compartir algunos aportes con Mark. Es realmente gratificante. Muchas gracias por habernos invitado y felicitaciones por este evento. A ver, cuando pensamos en Open Data tenemos que destacar el valor de los datos que utilizamos. Estamos desarrollando nuevas tecnologías, inteligencia artificial, y para esto necesitamos nuevos datos, porque es esencial, especialmente en el contexto de la retracción económica que se sufre a través de la pandemia. Es importante, por ende, que se garantice el acceso a los datos y la posibilidad de reemplear o reutilizar los datos a través de nuevos emprendimientos o nuevos servicios. Cuando concebimos el acceso de datos, nosotros pensamos en una oportunidad como maximizar el bienestar de los consumidores y de los sistemas, y Open Data se trata de esto. Es básicamente impulsar la facultad o el poder que tienen los datos. Tenemos el beneficio de participación abierta que va más allá del control democrático y la transparencia. Como acceso de datos también permite el reuso, especialmente con el desarrollo actual de los datos que impulsan la innovación bajo el contexto
de la Internet de las cosas y desde el punto de vista económico. El acceso de datos y el reuso de los datos reduce las barreras para los que ingresan en el mercado nuevos y también permite y fomenta una competencia más justa en el mercado. En este aspecto tenemos experiencias para compartir, como en el caso de la Unión Europea, y la nueva directiva de la EU destaca el valor del reuso de información de servicios públicos y ha introducido el concepto de conjuntos de datos de alto valor. Por esto, propuesto, la directiva determina que los datos van a estar libres de costos, gratuitos en máquinas a través de una interfaz de aplicación de programas y APIs y que se tornan relevantes como para descargas. Estas iniciativas apuntan a fomentar el acceso a los datos y al reuso de los mismos, que hoy en día es más crucial que nunca. Mark, ¿cuáles son los principios y por qué es justo prestarle atención? Muchas gracias, es un placer estar aquí hablando con todos ustedes hoy. Hay un nombre que es el principio para control y gestión, un nombre muy largo, pero lo que significa finalmente es cómo hacemos que los datos sean algo que se aplican para el bien y algo que se encamina en una dirección que funcione para todos. Entonces, cuando hablamos de justo, tenemos que desglosar cada una de las, o fair en inglés, tenemos que desglosar cada una de las letras. La primera, la F, es findable, o sea, que se pueden encontrar. No solo que lo pueden encontrar las máquinas, sino también las personas. Necesitamos tener acceso a los datos de una manera en la que realmente podemos obtener lo que necesitamos sin que sea algo muy complicado. Y tenemos que entender que hoy en día este es uno de los principales problemas. Encontrar los datos que necesitamos a veces puede llegar a ser un gran obstáculo, puede ser complicado, hay diferentes conjuntos de datos que se interconectan, entonces es un principio que es fundamental, que nos lleva también a lo que quiere decir la A, que quiere decir accesible. Una vez que se encuentran los datos, necesitamos saber cómo acceder a los mismos, si hay permisos que se necesitan obtener, si tenemos algún documento que hay que firmar o cómo trabajamos con esos datos, ¿sí? Idealmente hay muy pocas barreras, pero al mismo tiempo tenemos que poder entender cuáles son esas barreras para obtener esos datos, ¿no? Para acceder a esos datos. Los datos en general no funcionan por sí solos, es prácticamente imposible. Entonces, la idea de que tenemos 2 o 3 o muchos conjuntos de datos que se pueden comunicar es muy importante también. No es que van a estar perfectamente alineados, pero a veces la diferencia es tan grande que no vale la pena el tiempo que lleva la investigación para que funcionen entre sí. Entonces, a esa altura, por más que puede ser útil usarlos juntos, es complicado. Entonces, la I de interoperabilidad, de seguir las normas, es muy importante. Y finalmente, la letra R es que sean reutilizables. Esto es algo que es relativamente nuevo, porque a medida que avanzamos en la investigación de datos, empezamos a notar que gran parte de la investigación no queda atrás. Por ejemplo, hay mucha investigación que existe dentro de cierto contexto y cuando alguien necesita volver a eso, hay que ver los diferentes principios y terminan diciendo, bueno, ¿cómo
puedo seguir avanzando con esto. Entonces, quien sea que ya esté usando esos datos, que es prácticamente cualquiera en la próxima década, genera esos principios guía que son muy importantes y en los cuales hay que pensar para cualquier iniciativa, y es en lo que uno piensa primero y no al final. Eso es lo primero en lo que uno tiene que pensar. Gracias. Muchas gracias, Mark. Me vienen muchas preguntas a la mente, pero le quiero preguntar a Daniel ahora. ¿Hay iniciativas en datos abiertos más allá del sector gubernamental? Porque nos parece a los ciudadanos en general que el gobierno es el que está obligado o que debería implementar estas iniciativas de datos abiertos, por ejemplo, en el caso de empresas u organizaciones sin fines de lucro. Daniela. Muchas gracias, Olga. Sí, es una buena pregunta. De hecho, muchas iniciativas vienen del gobierno, a veces incluso se usan para referir a lo que es un gobierno abierto. El gobierno abierto comenzó hace unos 10 años y es significativo por la cantidad y la centralidad de los datos. Pero lo más importante es que la apertura de los datos está determinado de forma legal, no es opcional en muchos países. Los gobiernos abiertos se estimularon en muchos foros internacionales y organizaciones internacionales, como es el caso de la ONU, el G8, la OCDE, la Unión Europea. Y hoy en día muchos países están comprometidos a abrir los datos, como es el caso de Brasil, en donde podemos ver ciertos datos sin necesitar identificación o sin credenciales de acceso. Dentro de la importancia del gobierno abierto se va a necesitar si se puede expandir o ampliar a otras áreas estos datos abiertos dentro de empresas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones internacionales. De hecho, sería una gran oportunidad si tuviéramos este avance en el movimiento de los datos abiertos. Ya tenemos algunos ejemplos de iniciativas así, como es el caso de Uber, de muchas organizaciones también internacionales que están abriendo sus datos, como es el caso del Banco Mundial. Pero seguimos teniendo algunos desafíos con las empresas porque sigue siendo difícil justificar económicamente la apertura de los datos. Existe el miedo de la competencia, pero además de eso, el Instituto de Datos Abiertos estudió 3 empresas que decidieron abrir sus datos y empezó a mostrar cómo estas acciones realmente generaron valor para esas empresas. Y también se estimuló la innovación. Pero teniendo en cuenta este desafío, se podrían estimular las iniciativas de políticas para compartir datos dentro del sector privado. Podría ser el primer paso de un recorrido que a la larga se podría lograr con los datos abiertos. Es importante que los reguladores y los países comiencen con políticas para compartir datos y nos parece que esto es dentro del sector privado. Ejemplos de esto son la banca abierta, finanzas abiertas, también tenemos la portabilidad de datos. Y la propuesta es ampliarlo a otros mercados, no solamente para las finanzas, sino pasar a otros mercados, como el caso de las comunicaciones y la energía. Estos son buenos ejemplos de cómo se puede comenzar este movimiento de forma pequeña, pero generando valor para todos. Es muy interesante, no sabía que algunas iniciativas privadas existían para compartir información, porque para las empresas la información siempre es algo
tan importante de ocultar, ¿no? Es como el secreto de su éxito y sus negocios. Entonces es interesante. Muchas gracias, Daniela y Mark. ¿Cuáles son los usos potenciales de los datos abiertos en el sector de salud? En especial teniendo en cuenta que en esta escuela de 5 días estamos hablando de cómo Internet y la tecnología pueden ayudar y mejorar a las economías de la región después de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Olga y Daniela. He estado haciendo investigación de la intersección de los datos y la gobernanza de Internet durante años. Y es interesante ver un panorama tan complejo que en realidad no beneficia tanto a los datos abiertos, sino que se beneficia lentamente de estos datos abiertos y ver cuánto se genera, ¿no? Lo vemos en la pandemia. Hemos tenido una dificultad desarrollando soluciones, pero esto es cuando se comparten muchos datos abiertos. Imagínense que muchas universidades se han dedicado a modelos de investigación abierta y muchas empresas también saben que es para el bienestar público, ¿no? Entonces, Open Data proviene del movimiento de acceso abierto, pero en ciertas áreas es preocupante cuando tenemos una investigación académica que está por detrás de un paywall, de un sistema pago y que no se puede descargar, que se subsidió con fondos universitarios o del investigador y nadie lo puede ver porque es para el bien público, ¿no? Y es conocimiento trabado. Es algo que podemos en particular destrabarlo porque no puede estar detrás de un paywall. Y de abrir estos papers o esta investigación también está la apertura de datos de investigación y cuál puede ser el beneficio. Cuando hablamos de esto, la intención de Internet, imagínense que si nosotros hablamos de educación de Internet, es compartir investigaciones, ¿no? Superponer líneas de investigación que aportan a un solo objetivo. Y para un área compleja como esta, es lo que se necesita, ¿no? Uno no puede tener tanta superposición, tiene que pensar en la capacidad de la gente de hacer investigación mejor y más rápida. No solamente eso, pero cada vez que uno recurre y busca lo que realmente es el impacto, y tenemos que ser prácticos con esto, porque a veces tenemos investigación sobre el efecto de ciertos medicamentos en la población, que puede llegar a estar en portugués en una gacetilla científica en particular, en francés en otra. Y luego tenemos datos también difundidos que requiere alguien muy comprometido en canalizar estas publicaciones, hacer correlaciones. Si estuviésemos trabajando en datos abiertos, podemos compilarla, agarrarla y decir, bueno, está este efecto no deseable que se está generando para esta población y no llevaría tanto tiempo como nos está llevando. Uno puede recopilar la información como investigador o como un alumno de posgrado, de un doctorado, máster. Y pensándolo o profundizándose un poco más, tenemos esta visión de que todos estos datos o conocimiento, know-how sobre salud o sobre individuos, podríamos canalizarlo en lo óptimo de medicina estratificada, ¿no? Que es un medicamento para cada paciente. En vez de ir a una farmacia y agarrar un genérico, un medicamento estándar, es un medicamento que apunta al organismo de ustedes.
más customizado, no para el 90% de los otros pacientes, pero uno puede llegar a lograr este proceso a través de datos abiertos y a través de un entendimiento de cómo todo funciona, pero a nivel más granular. Donde uno puede llegar a concebir que sigue una tendencia del bien público, pero también seguramente están discutiendo los paneles lo de privacidad, que es una gran preocupación y que la comunidad hoy en día tal vez no puede responder esto porque es muy difícil llegar a un equilibrio entre el bien público y la privacidad, especialmente con datos sensibles. Lo que ha sucedido, y es algo que en la investigación que yo seguí ha sido bastante congruente, es que algunos quieren donar datos, otros quieren ayudar a la ciencia más haciendo esto. Y puede ser una instancia de opt-in donde se brinda un consentimiento que hay un riesgo asociado, pero bueno, es para un bien público o un bien mayor, entonces aceptan compartir esta información. Pero bueno, si el gobierno lo pone por defecto, van a estar como obligados. Entonces, en tanto uno quiere llegar a equilibrar la privacidad y también el bien público, pienso que esto nos puede llegar a un mejor lugar, donde la tecnología y los datos pueden llegar a funcionar mejor entre ambos. Gracias. Gracias, Mark. Tengo una pregunta de Treviño, de un alumno que dice, ¿cómo es el proceso de Open Data que evoluciona en América Latina? ¿Para ambos o para mí o para Mark? Para cualquiera de los dos. En el contexto de América Latina tenemos muchas iniciativas de gobierno, mucha legislación que determina que el gobierno necesita abrir los archivos de datos porque como es de dominio público, uno necesita cumplir con la ley vigente. Entonces tenemos buenos estándares de transparencia y estamos en una buena postura con el gobierno. Todos los países han evolucionado en esta esfera. Sin embargo, algunas empresas piensan que están entrometiéndose con los datos abiertos. En Brasil se sancionó la ley de protección de datos que permite la portabilidad de datos. Sería un desafío lograr esta portabilidad y estimula que se compartan los datos también con el sector público. Tenemos otras iniciativas como el de Open Making con Banco Central, que es el Banco Federal, el Banco Central de Brasil. Y tenemos iniciativas que son de pequeña escala, pero del gobierno le diría que está muy bien establecido el sistema de Open Data o de datos abiertos en varias instancias en América Latina también. Mark, ¿un comentario final acerca de la región? Sí, obviamente. Me gustaría suplementar recomendando para cualquiera que esté interesada en este tema que existe un sitio web que se llama Barómetro de Open Data Barometer, donde tenemos un ranking regional de diferentes países de América Latina y cómo rankean frente a lo que es la disposición de Open Data o de datos abiertos. A muchos de los países están muy avanzados en la región. México, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Perú, que están muy adelantados en lo que es la disponibilidad de datos abiertos. Mientras que otros, como Panamá, El Salvador, Venezuela, quedan un poco relegados. Pero tener países en la región que ya están en un estadio muy avanzado es un buen precedente.
porque demuestra que es una región que ha visto este impulso en la tradición académica hacia lo que es la historia social, humana. Entonces es importante que sigan impulsando el concepto de datos abiertos de manera tal que van a ver que ya está teniendo un impacto. Es muy positivo. Yo les diría que podríamos continuar siendo una región que trabaje en forma conjunta conectando datos en diferentes países en la región con diferentes actores y gobiernos, lo que sería muy, muy positivo para nuestra región. ¿Alguna otra pregunta? Porque tenemos 5 minutos. Para Mariana, ¿hay una regulación regional o local que nos hace obligar? Claro, que hace que sea vinculante el tema de los datos abiertos en estados. ¿Hay evidencia que Open Data aporte a la ciencia de la conducta para los gobiernos? ¿Y qué puede hacerse desde el punto de vista de la sociedad civil como para fomentar estos datos abiertos? Desde el punto de vista gubernamental es muy importante el tema de la transparencia para el gobierno. Estimula, incentiva los mejores servicios, más beneficios para los ciudadanos, estimula bajar la corrupción y también los delitos en el sector público. Entonces uno podría llegar a argumentar que datos abiertos es muy bueno para el gobierno, no solamente desde el punto de vista del reuso económico, desde el punto de vista científico de la naturaleza abierta de los datos, pero también estimula a que el gobierno brinde mejores servicios y una mejor conducción de la dirección del Estado. Tenemos mucha legislación en el continente americano, en América Latina, que prevé que el gobierno tiene que abrir los datos. Por ende, estas leyes son vigentes y en las esferas internacionales tenemos pautas o lineamientos que estimulan este tipo de acciones del gobierno. Por ejemplo, la OCDE, que estimula a los miembros de la OCDE para que abran los datos. Entonces tenemos estas iniciativas en curso. Mark, ¿algún otro comentario final? Sí, pienso que la sociedad civil juega un rol muy importante en abrir datos. Porque seguro, de un aspecto, la gente que está haciendo esta investigación son los que van a impulsar el proyecto en definitiva. Pero siempre existe la necesidad de la demanda que se genera para datos abiertos. Y para que los gobiernos, para que el sector privado incentive que esto es necesario. Yo les voy a decir a alguien que está en el sector privado y en el mundo académico, que está justo en el medio. Y si uno quiere defender los datos abiertos, tienen que apuntar a algo como para justificarse en los que toman las decisiones y decirles, miren, hay una demanda, hay un caso de uso, hay gente que quiere tratar con estos datos o trabajar con los datos y se van a beneficiar. Y uno tiene que tomar una decisión para apuntar a esa gente que son los que escriben las publicaciones, artículos, que emiten discusiones, que envían los emails. Si hacen esto en este movimiento, terminan ayudando a los que realmente quieren hacer concretar esto. Y esto lo digo en mi propia experiencia personal. Si ustedes tienen un artículo, aun si está en un blog o lo que sea, o si lo pueden llevar a una publicación periodística, mejor. Pero de la forma que lo puedan comunicar, va a impulsar sí o sí los datos personales. Y también uno puede referirse al artículo y van a decir, mira, el artículo realmente lo explica y ayuda mucho, mucho más de lo que uno pensaría.
lo que realmente es un paso importante plantearlo y plantearlo de manera pública. Muchas gracias, Mark y Daniela. Realmente valoro la participación o colaboración de ambos. Hay muchos exalumnos que fueron invitados como oradores. Ustedes son expertos ya en sus campos y son amigos de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, y es por eso que también estuvieron moderando. Sandra, por ejemplo, estaba moderado el panel de ayer. Seguramente estuvieron con ella. Espero verlos en Brasil pronto, o en Argentina, o en alguna parte del mundo. Y espero que estén saludables, que estén seguros. Y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Les agradezco. Gracias, un placer estar aquí. Saludos de Adrián and the team. Gente, no se vayan. A las 12:30 de Argentina, 10:30 de Colombia y Ecuador y Perú. Nos vemos con el panel Brecha de Género en TIC, qué está pasando y qué cambió durante la pandemia. Nos vemos en 15 minutos.